Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cintia Colunga y te doy la bienvenida al día 19 de vivir un duelo. Hemos estado compartiendo en esta serie de podcast historias, reflexiones, herramientas para atravesar un duelo. Y el día de hoy, en este día 19, vamos a compartir algunos puntos que son importantes de recordar cuando se está viviendo un duelo. Al enfrentarnos a un duelo, los puntos que debemos de recordar, que se recomiendan que recuerdes, hablar de la muerte o de la pérdida y todo lo que tiene que ver con ella, ya que esto definitivamente te va a ayudar y va a aliviar. Le vas a dar una salida, es como la olla express, si no le das salida en algún momento a todo el vapor que se va concentrando, explota. Entonces, hablar de la muerte o de la pérdida. El siguiente punto o punto importante es considerar que no existe ningún duelo igual a otro, ya sea tu duelo al de otra persona o la serie de duelos que tú mismo has vivido a lo largo de tu vida. Ninguno va a ser igual a otro y es estar conscientes de eso para que tú vayas aplicando las herramientas y vayas eligiendo cuál te está siendo funcional en este tipo de duelo o no. Siguiente punto, súper importante. No temas expresar tus emociones y tu dolor. Esto siempre es benéfico, ya que el duelo es un proceso y es importante que consideres que implica tiempo. Aunque cada persona necesita su propio tiempo y cada una necesita un tiempo diferente para elaborar su duelo, el tiempo promedio de un duelo normal es de 1 a 2 años. Tener presente también que es muy normal que duela. No intentar pensar que porque me duele no me tiene que doler. Ya que hay veces nos enseñan que no es sano o que no está permitido que duela tanto o poco. Entonces, esto es muy normal. El siguiente punto hace referencia a que una pérdida no hará que alguien se vuelva más romántico, más sensible, más responsable. No sé, que exista un cambio en alguna persona. Si una persona es sensible, lo seguirá siendo durante el duelo. Si es muy rígida, su duelo será de forma rígida. No esperar que todos nos comportemos igual durante un duelo. El siguiente punto, muy importante, buscar ayuda profesional si no estás pudiendo con lo que estás viviendo, y experimentando. De hecho, en este día 19 vamos a compartir un cuestionario que te dará noción de en qué punto te encuentras en tu duelo. Y pues bueno, vamos a seguir platicando ahora de las 4 tareas del duelo. Tarea número 1. Aceptar la realidad de la pérdida. Claro que siempre va a existir cierta sensación de que esto no es verdad, sobre todo recién la pérdida ha ocurrido. ¿A qué se refiere aceptar la realidad de la pérdida? Asumir que el reencuentro con esa persona no va a ser posible ya. Esta etapa del duelo se refiere a la negación y la negación puede tomar diferentes formas. Por ejemplo, algo que se le conoce con el término de momificación. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, guardar posesiones. Guardar posesiones preparadas para que se usen cuando la persona vuelva. Por ejemplo, los padres que pierden a un hijo conservan la habitación tal y como estaba antes de la muerte. Esto, por supuesto que es muy normal a corto plazo, pero si se convierte en una negación de manera continua durante años, es en donde hay que poner atención. O también otro ejemplo es cuando la persona
que ve al fallecido personificado en alguien cercano, en alguno de sus hijos, en algún amigo, alguien cercano. Este pensamiento, que de cierta manera no está tan enfocado y tan claro, puede amortiguar la intensidad de la pérdida, pero también dificulta la aceptación de la realidad de la pérdida. Otro tipo de negación es el contrario, totalmente opuesto al que acabamos de comentar, que es negar el significado de la pérdida. Comentarios como no era un buen esposo, finalmente no estábamos tan unidos, claro que no lo extraño, yo no lo echo de menos. O deshacerse de la ropa y otros artículos personales que nos recuerdan al fallecido. Es decir, acabar con todos los recuerdos de la persona que ha fallecido, que es justo lo opuesto a la momificación y que también nos ayuda a minimizar el dolor y hasta cierto punto hacer más pequeña la pérdida en esta parte de negar que existe. Llegar finalmente a aceptar la realidad de la pérdida es muy importante tenerlo en claro, que lleva su tiempo, porque implica no solo una aceptación intelectual, sino también emocional. Entonces, los ejemplos que mencionamos sobre la negación van a ser normales al inicio de la pérdida. Solo hay que poner atención en que van a ser normales en el corto plazo y poquito a poquito ir integrando la aceptación a tu proceso de duelo. Tener paciencia con tus propios tiempos, y esto te va a ayudar demasiado. Tenerte paciencia, pero estar consciente que sí, al inicio lo vas a negar, como todos lo hemos hecho, pero que poco a poco hay que ir integrando el concepto de la pérdida en tu cotidianidad. La tarea número 2 involucra trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Es necesario reconocer y trabajar el dolor físico, el dolor emocional, el dolor en cuanto a tu conducta asociado con tu pérdida o con la pérdida. Cualquier cosa que permita evitar o suprimir de forma continua este dolor es muy probable que prolongue el curso de tu duelo. Pues puede haber una sutil interacción. Hay veces esto llega a pasar, que existe una sutil interacción entre la sociedad y la persona en duelo, que hace más difícil completar esta tarea. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, dependiendo las culturas, las ideas en esa cultura, en ese país, hay veces que rendirse o abandonarse al dolor es algo muy estigmatizado, criticado, insano, no bien visto. Lo que se considera apropiado, por ejemplo, lo que se considera apropiado en un amigo que quiere bien a la persona en proceso de duelo, es que la distraiga de su dolor, ¿no? Y justo esto es, sin darse cuenta, evita que trabaje en sus emociones y en el dolor de la pérdida. Y creo que todos en algún momento lo hemos hecho. Que queremos tanto a esa persona que es como, ven, vámonos al cine o vámonos a tomar un café, pero justo lo estamos distrayendo de su dolor. Y la negación de esta segunda tarea, que es trabajar las emociones y el dolor de la pérdida, es no sentir. Bloquear sus sentimientos, negar el dolor que finalmente existe, aunque no lo querramos ver, aunque ni siquiera estemos como tan conscientes y volteemos a otro lado. Utilizar procedimientos de detención de pensamientos dolorosos. Idealizar a la persona que ha fallecido. Evitar las cosas que le recuerdan a esta persona, o utilizar algún tipo de agente externo que nos bloquee la realidad, como es el alcohol y algunas otras sustancias. Son maneras en que las personas, hay veces, nos abstenemos de trabajar en nuestras emociones y nuestro dolor.
Algunas veces viajamos de un lugar a otro buscando ese alivio o ese no estar cerca de donde convivimos con la persona. Y estos son como algunos ejemplos para que vayas identificando si lo estás haciendo desde el evitar estar en contacto con tus emociones. La tarea número 3, adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente. Este punto es darse cuenta muchas veces de todo lo que implica asumir la vida sin esa persona. Comienza alrededor de 3 meses después de la pérdida. ¿Y cómo qué puntos podría involucrar? Educar sola o solo a los hijos, hacer pagos, la economía, estar en la casa solo o sola. Es decir, antes de que la persona falleciera, uno no está consciente de todos los roles que esa persona desempeñaba hasta algún tiempo después de la pérdida. Y es importante poner atención en esta tarea porque hay veces que los intentos de cumplir con los roles de la persona que ha fallecido, los resultados pueden ser no óptimos desde tu perspectiva. Y esto a su vez puede llevar a una mayor sensación de baja autoestima. La pérdida a causa de una muerte puede cuestionar los valores fundamentales de la vida de cada uno y sus creencias filosóficas. Creencias influidas por nuestras familias, nuestros padres, la educación y religión, así como las experiencias de vida, tal cual. No te preocupes, no es extraño sentir que se ha perdido la dirección en la vida. Las personas que hemos atravesado por un duelo en algún momento de nuestra vida, la persona busca significado y su vida cambia para darle sentido a esta pérdida y para recuperar cierto control, sobre todo cuando hablamos de muertes súbitas y prematuras. Para mucha gente no hay una respuesta clara, y si tú estás consciente de que es un proceso también de adaptación, justamente esta tarea número 3, que es adaptarte a un medio en el que la persona que ha fallecido está ausente, que es un proceso de adaptación que a lo mejor estás aprendiendo a organizar el dinero, se me ocurre. Bueno, pues es justo un proceso de aprendizaje, estar consciente de que estás en un proceso, tenerte paciencia que lo estás aprendiendo bajo una circunstancia pues de duelo. Y poco a poco, conforme más lo vayas haciendo, verás que este proceso de adaptación te irá siendo más sencillo. La tarea número 4, recolocar emocionalmente a la persona que ha fallecido y continuar viviendo. Cuando vivimos un duelo, nunca olvidamos del todo a nuestro ser querido que ha fallecido, al que tanto valorábamos en vida y nunca rechazamos totalmente su rememoración. Nunca podemos eliminar a aquellos que han estado cerca de nosotros. Y el duelo implica cierta relación continuada con estos pensamientos, con estos recuerdos que asociamos con un hijo, con un padre, con un ser que amamos, pero se trata de hacerlo de una manera que permita continuar con la vida después de dicha pérdida. Esta última tarea 4, que es recolocar emocionalmente a la persona que ha fallecido, no se puede terminar sin amar. Es decir, esta cuarta tarea, esta recolocación emocionalmente de la persona que ha fallecido y continuar viviendo, es de ponerle mucha atención, ya que si mantenemos el apego a nuestro pasado, en vez de continuar formando nuevos inicios, puede ser que nos quedemos estancados en esa época. Algunas personas, por ejemplo, encuentran la pérdida tan dolorosa que hay veces se hacen pactos con ellos mismos para no volver a querer nunca más, para no volver a tener cierto tipo de relación, para no volver a muchas cosas.
es ese apego al que debemos de tener atención. Finalmente, esta tarea sí se puede cumplir. Esta tarea, ejemplo, quedaría realizada cuando alguien dice, no sé, ok, existen otras personas a las que amar. Y eso no significa que quiero menos a mi papá. El duelo acabaría cuando se han completado estas 4 tareas. Un punto de referencia de un duelo acabado es cuando la persona es capaz de pensar en el fallecido sin dolor. Siempre hay una sensación de tristeza cuando piensas en alguien que has querido y has perdido. Pero este tipo de tristeza es distinto. No tiene la cualidad de esta sacudida que llegamos a sentir cuando pensamos en aquella persona que ha fallecido. Se puede pensar en esta persona amada sin manifestaciones físicas como un llanto intenso o una sensación de opresión en el pecho. Además, el duelo acaba cuando una persona puede volver a invertir sus emociones en la vida y en los vivos. Determinantes del duelo. Los determinantes más importantes parecen estar dentro de estas categorías. ¿Quién era la persona? Estar consciente de quién era esta persona y qué significaba para ti. El siguiente paso es la naturaleza de tu apego o la naturaleza de tu relación con esta persona. La intensidad del amor, cómo era de necesaria esta persona para tu sensación de bienestar, si necesitabas a esta persona para un sentido de autoestima, sentirte bien contigo mismo, contigo misma. Claro que esto hará que tengas una reacción emocional diferente. O a lo mejor si existe una relación ambivalente, es decir, hay algunas relaciones que tienen cierto grado de ambivalencia. Básicamente se ama a la persona, pero también coexisten sentimientos, y vamos a ponerlos entre comillas, negativos. Es decir, te llevas muy bien con la persona, pero a lo mejor hay veces sientes mucho enojo hacia ciertas acciones que tiene la persona. Normalmente en una relación altamente ambivalente existe una cantidad tremenda de culpa unida a un enojo intenso por el hecho de que la persona fallecida te haya dejado solo o sola. La parte de los conflictos con la persona que ha fallecido también son determinantes. Toda la historia de conflictos merece en especial atención los conflictos que provienen a lo mejor de algún tipo de abuso, ya que esto puede hacer que tus emociones se manejen diferente. Y esto, claro, se recomienda que tenga el acompañamiento de un especialista, de un tanatólogo, psicólogo. El siguiente punto es el tipo de muerte. ¿Cómo murió la persona? Si murió de manera natural, accidental, si existió algún suicidio u homicidio, porque esto hace que procesemos diferente el duelo. Es diferente si es una persona que ha vivido cierta enfermedad por ciertos meses. Hay una parte en la psique que se comienza a preparar para esa muerte. A diferencia de una muerte en donde se recibe una llamada y de manera súbita te enteras de la muerte de esa persona. Siguiente aspecto a considerar son si tú has tenido pérdidas anteriores y cómo has elaborado tus duelos, es decir, tus líneas de pérdida. Y es recomendable que en tu libreta de duelo elaborases una línea de pérdidas. ¿Cuáles han sido tus pérdidas anteriores y cómo has elaborado dichos duelos? ¿Qué etapas de las que hemos platicado hasta el momento has vivido? Si te has quedado en alguna de esas etapas de las 4
comentamos de las 4 tareas, y eso también te puede dar una introspección para que no solo trabajes si ahorita estás atravesando por algún duelo, sino también concluyas los procesos anteriores. Otro punto importante son tus variables o las variables de tu personalidad. Tu edad, si eres una persona inhibida al mostrar tus sentimientos, cómo afrontas situaciones estresantes. Puedes escribir una lista también. Pues tengo tanta edad, cuando estoy bajo situaciones de estrés, me comporto o suelo comportarme o identifico que, no sé, me pongo a trabajar muchísimo. Ok. O la ansiedad no es lo mío, o sí, efectivamente, cuando siento que estoy ansioso, me salgo a caminar. Y eso te va a ir dando también nociones de qué puntos en tu personalidad tienes para justo atravesar por este duelo, hacerlas conscientes, o en cuáles requieres modificarlas para tener un mayor beneficio y que sea este proceso de duelo más fácil de transitar. La última variable la podemos llamar variable social. Cultura étnica, social, tu fe, tu religión son algunas de estas variables sociales, ya que son variables que llegan a determinar el grado de apoyo emocional y social percibido que se recibe de los demás, tanto dentro como fuera de la familia. Esto es muy importante, ya que a lo mejor en tu cultura o en tu ambiente no es permitido, no sé, que los hombres lloren. Y entonces no es tanto que a lo mejor estés siendo muy fuerte, sino que cuando te das cuenta, ok, aquí los hombres no lloran, pero yo tengo unas ganas impresionantes de llorar porque de verdad me siento muy triste, pero es la cultura, no yo, es la cultura la que no me lo permite, es mi ambiente. Entonces ya estás viendo que no es que a lo mejor no es que no pase nada, y te des permiso de llorar. Pues bueno, vamos a la acción del día. La acción del día es responder a la siguiente pregunta. ¿Reconoces haber pasado por alguna de las etapas marcadas con anterioridad? Y también, bueno, esto que tomes tu respuesta en tu libro o en tu libreta más bien, no libro, libreta del duelo. ¿Y cuáles etapas reconoces por las que puedes estar pasando ahorita? ¿Y por qué lo reconoces? Que te des tu tiempo para escribir esto en tu libreta. También la invitación a que el cuestionario que está en este podcast, este cuestionario que lo respondas, ya que te ayudará a determinar la intensidad de tu duelo. En caso de un duelo con alto puntaje, por favor, la recomendación es buscar el apoyo de un experto, un tanatólogo que te apoye justamente a poder atravesar por este periodo. Si tu pérdida no es una pérdida por muerte, por favor reemplaza la palabra muerte por pérdida. Y pues bueno, el pensamiento del día. El duelo es tan natural como llorar cuando te lastimas, dormir cuando estás cansado, comer cuando tienes hambre y estornudar cuando te pica la nariz. Ir integrando esa parte del duelo como algo natural en nuestra vida, para que sea más sencillo integrarlo a ti y vivirlo. La afirmación del día: hablo de mi pérdida sabiendo que cada día voy mejor y mejor. Y esto créeme que así es, si te das permiso de vivir este duelo de la manera más apoyada y más consciente en el que lo puedas hacer. Te doy las gracias por haber escuchado este podcast. Te invito a que sigas escuchando los que sigan.
Y nuevamente, gracias por estar y ser parte de esta comunidad, permitirme colaborar en tu bienestar holístico. Te mando un cordial y cálido abrazo. Gracias, chao, chao.